Bien, entonces, como siempre, quería saludarlos a todos y a todas el día de hoy, que es 29 de noviembre, a la clase de visión por computador. Estamos en el capítulo de ética y hemos visto varios problemas que se presentan cuando uno implementa algoritmos de visión por computador. ¿Qué pasa con los resultados? ¿Eso afecta a alguien o no afecta a alguien? No es llegar y poner en uso estos algoritmos, sino que hay que preguntarse si lo que uno está haciendo está bien o está mal, si va a haber gente afectada o no con esto. Entonces la clase de hoy tiene que ver con algunos métodos, principios y situaciones que ocurren en los algoritmos de visión y también en algoritmos relacionados con inteligencia artificial, y tiene que ver cuando los resultados están sesgados, lo que se llama bias. ¿Qué podemos hacer para poder reducir eso? Existe un término que se ha acuñado en el último tiempo que se llama fairness, que se traduce como hacer justicia o que haya cierta equidad a la hora de tomar ciertas decisiones. Y qué podemos hacer para mitigar este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces voy a proceder a compartir pantalla, porque les tengo preparada una presentación para esto. Y esta sería la presentación de hoy. Ok. Entonces, se van a dar cuenta que hay situaciones bastante interesantes que vamos a ver en la clase de hoy. Hay muchos ejemplos también de cosas que están sucediendo y que nos llevan entonces a pensar un poco en si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la clase, que es la presentación esto, que tiene que ver con los términos de bias, fairness y mitigation. ¿Ya? Eh, los términos se usan mucho en inglés, no hay una traducción buena para fairness. Para bias se usa el sesgo, y para mitigation, bueno, esa es fácil, es mitigación. Ok, un poco de refresco, ya lo que era verificación facial, ya, porque varios ejemplos que vamos a ver hoy día tienen que ver con biometría, no necesariamente con reconocimiento facial, pero sí con biometría. En verificación facial tenemos un algoritmo que hace de preguntas si dos personas pertenecen a la misma identidad o no. En este caso tenemos dos fotos de la misma persona. Este algoritmo que está acá entrega un score, y si el score es mayor que un umbral, decimos que estas dos fotos pertenecen a la misma persona. Y si entrega un score que es menor que un umbral, decimos que estas dos fotos pertenecen a personas distintas. ¿Ya? Ese es el algoritmo, lo que hace un algoritmo de verificación facial. Muchas veces esto es una caja negra, muchas veces no tenemos idea de lo que hay adentro. Puede ser un sistema comercial que a uno se lo entregan ya entrenado, calibrado, y uno solamente lo usa. O puede ser una red de deep learning que, dada la complejidad que tiene la red, tampoco sabemos mucho qué es lo que está haciendo internamente. En la próxima clase voy a hablar de lo que es explicabilidad, que es tratar de explicarnos qué es lo que está haciendo esta caja negra. ¿Ya? Bien, en el reconocimiento facial, en la verificación facial, entonces tenemos dos imágenes, en este caso pertenecen a la misma persona, este es un ejemplo. Se saca una característica, un vector, una feature, que también se le conoce como embedding. Generalmente se le hace norma 1, perdón, para que tenga un vector de n elementos, que es lo que es el embedding con norma 1. Aquí me va a dar un vector unitario A y un vector unitario B, y el score generalmente se calcula como el producto punto de estos dos vectores. ¿Ya? Entonces, cuando A y B son iguales, el coseno me da 1, quiere decir que el score es 1, es un valor alto, y si A y B son distintos, el coseno de alfa empieza a disminuir, y ahí tendríamos un valor de score que es más bajo. Entonces, repito, si la imagen A y B
pertenecen a la misma persona, el score es alto, de lo contrario es bajo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se puede medir esto, ¿ya? Y estas mediciones son súper importantes para lo que vamos a ver después, porque nos interesa saber el comportamiento de estos algoritmos. Entonces, para medir esto, si el algoritmo está funcionando bien o no, se tiene un conjunto de imágenes, ya aquí he llamado el conjunto de imágenes A y B, y en este caso a la cara 1 le vamos a sacar su vector unitario, el embedding, hasta la M, y aquí en el conjunto B también vamos a hacer lo mismo, y nos vamos a poner en el caso, este es un caso específico, pero es bastante común, en que la cara 1 del set A es de la misma persona que la cara 1 del set B, ¿ya? O sea, en este caso, estas caras pertenecen a las mismas personas, pero son distintas, o sea, la cara 1 es distinta a la cara 2, etc. ¿Ya? También podemos decir que la persona 1 que está acá es distinta a la 2, a la 3, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un par positivo, un par de la misma persona, por cada individuo que tiene la base de datos, ¿ya? Y si tenemos m personas, vamos a tener m al cuadrado menos n pares negativos. Pares negativos quiere decir que son fotos, son dos fotos de personas distintas, ¿ya? Entonces, bien, tenemos acá una matriz que es de m, porque son m personas, por n elementos, porque el embedding tiene n, acá es lo mismo, y lo que nosotros hacemos es que hacemos la multiplicación de xa por xb transpuesto. Quiere decir que ahí estamos haciendo el producto punto de todos estos embeddings de A con todos los embeddings de B. Como está conformado esto, la diagonal pertenece a los pares positivos, ¿ya? Estos se llaman los pares genuinos. Genuinos porque es la misma persona. Y todo lo que no está en la diagonal es un producto punto de una persona del set A por otra persona del set B. Y a eso se le llaman impostores. Ya es el nombre que se acuñó en la literatura, genuinos e impostores. Y los impostores son todos los valores que no están en la diagonal. Ya todo lo que aquí aparece como verde. ¿Ok? Y este es un ejemplo de una base de datos en la que hemos estado trabajando, que tiene 3.400 personas. Y aquí ustedes pueden ver cómo se da el producto punto, y la diagonal aparece con un valor bastante alto, ¿ya? Está como por acá, quiere decir que el algoritmo está trabajando más o menos bien, y el resto aparece con valores más bien bajos, aunque por ahí hay otro valor alto, ¿ya? O sea, también hay confusión en esto. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los valores de la diagonal, o sea, de los genuinos, y vamos a hacer una distribución de frecuencias, ¿ya? ¿Cómo se comporta el score para los genuinos? Y vamos a tener una gráfica como esta. Estamos graficando en cómo se comporta el score para los genuinos, que es esto que está acá, y cómo se comporta para los impostores. No es casual que la curva de los impostores haya quedado a la izquierda, porque cuando uno hace el producto punto de dos fotos que vienen de personas distintas, el score me da un valor bajo, ¿ya? Y por eso se queda esta curva más hacia la izquierda. Y los genuinos, como son fotos de la misma persona, el score tiene que dar más alto, y esto es lo que está acá. Tampoco es casual que la curva de los impostores esté más suavizada que la curva de los genuinos. La curva de los genuinos tiene harto más ruido. Eso es porque hay muchos menos pares de genuinos que de impostores. Los genuinos son solo los que están en la diagonal. En este caso son M, ¿ya? En el otro caso son los pares de los impostores, son M cuadrado menos M, ¿ya? Ustedes ahí podrían tener, si son 1000, por ejemplo, las personas, esta curva se hace con 1000 valores de S, y esta curva se hace con 1.000.000 menos 1000
pares. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes esto. Bien, para decidir cuál es el umbral que vamos a usar, ¿ya? Porque aquí yo pongo dos fotos, pongo el algoritmo, me produce dos embeddings, hago el producto punto y tengo que decidir si ese score es grande o no, para decir si estas fotos vienen de la misma persona o no. Entonces voy a usar un score. Aquí lo he puesto acá, pero puede estar más a la derecha, puede estar más a la izquierda. Y yo a la hora de poner este score acá, estoy diciendo que todo lo que es al lado derecho va a ser clasificado como la misma persona, como genuino, y todo lo que está al lado izquierdo va a ser clasificado como personas distintas, como impostores. Obviamente hay un error, ¿ya? Este error que está acá es lo que se llama el FNMR, ¿ya? Esto se presta mucho a confusiones. Si se confunden, anótenlo por ahí porque tienen que pensar que hay un error para la clasificación errada de este pedazo acá y otro error para la clasificación errada de este otro de acá. ¿Ya? Este caso, el FNMR, que se conoce como False Non-Match Rate, es personas, fotos de la misma persona, pero que fueron clasificadas como distintas. ¿Ya? Ese es un error. ¿Ya? En este caso tenemos fotos de la misma persona, pero el algoritmo dijo, no, estas personas son distintas. Y el otro error es el contrario, el false match rate, quiere decir que son personas, fotos de distintas personas, pero que el algoritmo dijo, sí, estas dos son la misma persona. ¿Ya? Esos son los dos errores que existen, el FNMR y el FMR. En este caso son personas, son fotos de la misma persona y este está diciendo no, son distintas. Y estas son fotos de distintas personas y el algoritmo está diciendo es la misma persona. ¿Ya? Y esos son los dos tipos de errores. En todos los algoritmos de biometría existen estos dos valores. ¿Ya? Pueden ser muy pequeños, pero existen. ¿Ya? Y hay que ver qué pasa con ese error. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la consecuencia de haber errado con este algoritmo? Bien, preguntas hasta acá. ¿Algo que no haya quedado claro de esta explicación que es como más estadística? Bien, esto puede tener serias consecuencias donde se coloca el umbral, porque puede ser que un sistema crea que uno es otra persona. ¿Ya? Ese es un error. ¿Ya? Y eso está ocurriendo acá. ¿Ya? Y puede haber un problema cuando una persona es inocente y se dice que esta es una base de datos de personas que andan buscando, que la ley anda buscando, y esta persona dicen que es esta otra. ¿Ya? Y puede haber un problema serio para una persona que es inocente, que se le está diciendo que no es inocente. ¿Ya? Problemas acá está ocurriendo cuando ustedes, por ejemplo, quieren entrar a alguna parte o quieren, por ejemplo, en el banco sacar dinero o cualquier cosa que necesiten ustedes autenticarse, por ejemplo, cuando tienen que sacar un bono o cualquier cosa en que ustedes dan su huella digital o su cara o algo por el estilo, y está claro que ustedes son la persona que están diciendo que son, pero, y el sistema dice, no, usted no es, ¿ya? Entonces son problemas que trae consecuencias a los usuarios, ¿ya? Bien, para distintos umbrales, aquí esto es bien importante, si yo este umbral lo corro a la derecha, el FMR va a disminuir, que es el área bajo esta curva, pero va a aumentar el FNMR. Y si lo corro a la izquierda, paso lo contrario. Empiezo a disminuir el FNMR, pero aumenta el FMR. Entonces, variando el umbral, se obtienen distintos valores de estos dos errores. ¿Ya? Esta es una representación que también se usa. Y esta también es una representación que se usa, que es la curva ROC, en que uno grafica MR acá,
con 1 menos FNMR. Y uno mide el área bajo esta curva. Entre más grande es este valor, mejor es el algoritmo. ¿Ya? Bien, otro ejemplo para evaluar la métrica del desempeño de un algoritmo es lo que se conoce como el factor D', aunque este se suele usar para distribuciones que son gaussianas. Y el factor D' lo que hace es que calcula el valor medio de cada una de las distribuciones, las resta, ahí uno tiene la diferencia de las dos medias, y lo divide por una media geométrica de las varianzas. ¿Ya? Entonces, entre más alto sea el D', vamos a tener las campanas más separadas y las campanas además van a ser más angostas. ¿Ya? Aquí es necesario considerar que cada una de estas curvas tiene una distribución de 1. ¿Ya? Bien. Y aquí hay, por ejemplo, la evaluación de 4 algoritmos distintos para los mismos datos. Este es un ejemplo en que estuve trabajando. Y claramente este algoritmo que está acá presenta una confusión tan grande. Aquí, ojo, el D' da 0.20. Aquí es un poquito mejor. Aumenta el D' 1.59. Aquí es 2.22 y aquí es 3.23. Con este tipo de métricas uno podría decir, ok, este algoritmo que está acá es el mejor, ya es el que mejor separa. Y se puede determinar con una simple métrica, con un cómputo. Ya no es necesario estar viendo las gráficas para ver cuál es el mejor, sino que con esta métrica uno puede establecer cuál es el mejor. Bien, pregunta que uno se hace, ¿es el desempeño de un algoritmo igual para todos los grupos demográficos? ¿A alguien se le ocurre aquí, alguien que quiere decir que cree? Cuando digo que es el desempeño igual para todos los grupos demográficos, por ejemplo, si con hombres o mujeres el D' cambia, o si son de distintos colores de piel, el D' cambia, y la verdad es que esto ocurre en todos los algoritmos de reconocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, sin ir más lejos, si ustedes tuvieran un algoritmo que está reconociendo entre sillas, bicicletas, autos, camiones, etc., probablemente haya una clase que sea mejor reconocida que el resto. Probablemente el algoritmo reconozca mejor las sillas que las bicicletas, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, uno dice, bueno, quiere decir que este algoritmo es mejor para las sillas que las bicicletas. Y no hay problema. El problema es cuando estamos tratando con seres humanos. Y aquí la cosa es distinta. Cuando uno está afectando a un grupo demográfico, ¿ya? Por ejemplo, que se equivoque más con las mujeres que con los hombres, o que se equivoque más con las personas de piel oscura que con las personas de piel clara. ¿Ya? Quiere decir que está ocurriendo algo no deseado que está perjudicando a un grupo demográfico. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es, lamentablemente no, el desempeño no es el mismo para todos los grupos demográficos. ¿Ya? Y aquí entra lo que se llama el bias o sesgo. Les voy a leer la primera definición. Desde el punto de vista estadístico, el sesgo es una desviación sistémica causada por un proceso de estimación o muestreo inexacto. Como resultado, la distribución de una variable podría estar sesgada con respecto a la distribución original, posiblemente desconocida. ¿Ya? Estamos estimando una variable y nos estamos equivocando siempre un poco. ¿Ya? Ahí hay un sesgo. En biometría, un algoritmo sesgado, con bias, entrega respuestas estadísticamente diferentes o toma decisiones distintas para diferentes grupos de personas. Por ejemplo, de distinto sexo, edad y color de piel. ¿Ya? Entonces ahí les dejo algunas referencias como para que puedan ver. Ricardo Baeza ha hecho también un trabajo del sesgo en la web, ¿ya? De por qué aparecen ciertos sesgos cuando uno hace búsquedas en la web. Y aquí hay algo más relacionado a lo que es biometría, ¿ya? Cuando hay decisiones distintas dependiendo del grupo de personas.
Voy a tomar acá un par de slides de Esteban Villalobos. Esteban hizo el magíster bajo mi dirección y él hizo una tesis que tiene que ver con lo que es mitigación de este proceso de sesgo que hay en reconocimiento facial usando atributos no sensitivos. Ya voy a hablar de lo que él hizo, pero le pedí a Esteban que me prestara sus slides para usarlas en la clase. Él con gusto lo hizo, ¿ya? Y aquí hay un par de slides que él hizo. Aquí otra vez está lo del FNMR, no se olviden, es el error que está por la izquierda, y el FMR, que es el error que está por la derecha, ¿ya? En el primer caso son pares genuinos que son rechazados, y en el segundo caso son pares de impostores que son aceptados, ¿ya? Es interesante ver que este error tiene consecuencias que pueden ser peores que estas que está acá. O sea, un mayor FMR puede significar, por ejemplo, un falso arresto, ¿ya? Y hay algunos casos en que el FMR se necesita minimizar, ¿ya? ¿A costa de qué? A costa de tener un FNMR un poquito más alto, ¿ya? Vamos a ver qué sucede. En el proceso de verificación facial, y atención acá porque esta es una representación del mismo problema que hemos estado trabajando, tenemos dos caras, ¿ya? La cara E y la cara P. Le sacamos el embedding y calculamos el score. Y tenemos una base de datos que hemos usado para estimar un umbral. Y este umbral es el que usamos acá, y si es mayor que el umbral decimos es la misma persona, y si no decimos que son personas distintas. ¿Ya? Ese es como el esquema. Bien, aquí sacamos las características, aquí calculamos la similitud y aquí tomamos la decisión. Bien, ¿cómo calculamos ese umbral? Entonces ese umbral uno podría decir, ok, vamos a tener una política, y hay gente acá que decide, que no vamos a permitir más de un match falso en 1000 comparaciones, o un match falso en 10.000 comparaciones. Este es uno en 10 a la 3, y este es uno en 10 a la 4. ¿Ya? Esos son ejemplos de lo que podríamos decir. Entonces, tenemos con nuestra base de datos de entrenamiento, en que vamos a calcular las curvas de genuinos e impostores, y vamos a poner el umbral en esos datos que tenemos, que son los datos de training, lo vamos a poner de tal forma que el FMR va a ser, por ejemplo, en este caso acá, 0.001. ¿Ya? Y ahí ponemos eso, y ese es nuestro umbral, y así lo mantenemos cuando hagamos nuestras pruebas. El problema es que se ha reportado, y esto lo hizo el National Institute of Standards of Technology, el NIST, que es muy famoso en Estados Unidos, que hace muchas evaluaciones, que para distintos algoritmos, ¿ya? El FMR puesto en el training de esa forma, va a tener distintos FMR de acuerdo a distintos grupos demográficos, ¿ya? Y aquí se ha clasificado si la persona tiene rasgos asiáticos, si tiene la piel oscura, si tiene rasgos de la India o tiene piel más clara, ¿ya? Y si se dan cuenta, dependiendo del grupo y dependiendo del algoritmo, aquí uno va a tener distintos FMR. Quiere decir que para distintos grupos demográficos el comportamiento es bastante distinto, ¿ya? Entonces, obviamente, uno lo que podría decir, ok, vamos a tener que sacar atributos demográficos. Entonces yo pongo mi cara, entonces mi cara, el algoritmo va a decir, ok, esta persona pertenece a este grupo demográfico, ¿ya? Y aquí se selecciona, y entonces ese grupo demográfico tiene este umbral. Entonces, si hubiese un umbral para hombres, me va a poner a mí un umbral, y si hubiese un umbral para mujeres, a las mujeres les va a poner otro umbral y se toma la decisión por acá. ¿Ya? Esa es una solución que hay mucha gente que la ha planteado y se han hecho experimentos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que estaría pasando es que se genera la política de cuánto va a ser el FMR máximo aceptado,
de ahí se genera el threshold usando este FMR, y es un threshold global. Y de ahí entonces, perdón, se hace un threshold para cada, no es global, perdón, para cada grupo demográfico, ¿ya? Yo separo en mi base de datos de entrenamiento, separo los distintos grupos demográficos y voy a tener entonces acá, para cada grupo demográfico, voy a tener un umbral específico, ¿ya? Y ahí entonces yo tengo ese umbral para cada grupo específico. El problema es, ¿qué sucede con esto? El problema aquí que se nos presenta es ¿cómo definimos el grupo demográfico? O sea, hay gente que dice, bueno, están los blancos, están los negros, están los chinos, están los indios, etcétera, pero eso es muy arbitrario y muchas veces existen tal cantidad de mezclas que no hay nada puro, tampoco qué es lo que es puro. Existe un experimento bien simpático en que se le pregunta a una persona, ¿ya? ¿De qué grupo de color de piel cree usted que pertenece? ¿Ya? Entonces ahí uno dice yo pertenezco a este grupo y después se le pregunta al resto para que diga a qué grupo pertenece uno y el matching de eso es bien distinto. O sea, uno cree pertenecer a un grupo porque tiene una parte como cultural, como étnica y qué sé yo, pero la otra gente lo puede ver a uno completamente distinto. Entonces, ¿cómo definimos el grupo demográfico? Podríamos decir, por ejemplo, hombres y mujeres o hombres y mujeres con distintos colores de piel. También un grupo demográfico es la edad. Podría haber un umbral para personas mayores que 50 o menores que 50, etc. En el caso de lo que es etnia, raza, hay una lista bastante grande de cómo hacer estas divisiones y son atributos que son bastante sensibles en la población. La otra es preguntarle a la persona, antes de hacerle, ustedes llegan al aeropuerto y le preguntan, bueno, ¿usted a cuál grupo demográfico pertenece? Y en base a eso se utiliza un threshold. Es realmente poco práctico eso. Lo otro es que como es su información que es sensible, las personas podrían verse, incluso hay leyes en Estados Unidos que está prohibiendo el uso de información sensible para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces esto es bastante controversial a la hora de hacer un algoritmo de este tipo. Bien, en biometría, lo que sucede es que como hay sistemas de vigilancia, sistemas de control, sistemas en que tienen que ver con la identidad de la persona, lo que se haga mal ahí afecta directa o indirectamente a miles de personas, ¿ya? Millones en algunos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Muchas veces, y ustedes seguramente lo han escuchado, que los sistemas algorítmicos de decisión son parciales, o son racistas, o son sexistas, o son injustos, ¿ya? Esto ustedes lo han visto en la prensa y es bastante conocido de que hay cierto sesgo en alguna de estas, en alguno de estos sistemas de biometría. Existe un debate permanente sobre si estas valoraciones están justificadas y si los ciudadanos y los responsables políticos deberían preocuparse. Estas y otras cuestiones relacionadas se han convertido recientemente en un tema candente en el contexto de las tecnologías biométricas, que son omnipresentes en las aplicaciones personales, comerciales y gubernamentales. ¿Ya? Entonces, aquí vale la pena preguntarse qué es lo que está sucediendo y qué podríamos hacer para mitigar estos problemas. ¿Ya? Este es un paper hecho por el grupo de la Universidad de Notre Dame, con quienes yo colaboro a veces, y aquí ellos evaluaron 4 algoritmos distintos de reconocimiento facial, ¿ya? Estos que están acá son comerciales, son software comerciales para hacer reconocimiento facial, y estos son software que se bajan de la red, ¿ya? Que son basados en Deep Learning, uno es el BGG y el otro es el ResNet. ¿Ya? Y agarraron una base de datos que es bastante conocida, en que tienen clasificados personas de lo que llaman raza caucásica, o sea que es de piel más bien blanca, y personas que llaman afroamericanas, que son de pieles más oscuras. ¿Ya?
y lo que hicieron fue evaluar la curva de genuinos e impostores para los dos grupos demográficos. Entonces vamos a ver en detalle una de estas curvas. ¿Ya? Esa que está acá. Entonces, atención que acá tengo en un color un grupo demográfico y en otro color el otro grupo demográfico, y tengo en línea punteada lo que es la curva de genuinos y en línea continua lo que son los impostores. Entonces acá, si hubiese un umbral que es, global, ¿ya? Espérense. Un umbral que es global, vamos a ponerlo acá. Digamos que ponemos acá un umbral, ¿ya? Este es mi umbral, ¿ya? Y lo pongo ahí. Si yo pongo el umbral ahí, ustedes se van a dar cuenta que el FMR de las personas caucásicas es muy pequeño en comparación con el FMR de las personas afroamericanas, que es este que está acá. ¿Ya? Entonces, pudiera ser que si lo dejamos puesto de esa forma, estaríamos, de alguna manera, causándole graves consecuencias a ese grupo demográfico. ¿Ya? Ahora, observen bien que no es necesariamente que el algoritmo sea racista, sino que es donde ubicamos el umbral que está perjudicando a un grupo o a otro. ¿Ya? Si uno ve que se queda solamente con la curva naranja o solamente con las curvas azules, se van a dar cuenta que están un poquito desplazadas. No es que el algoritmo sea mejor para uno o mejor para otro, sino que como están desplazadas, tienen comportamientos distintos y a la hora de poner el umbral vamos a tener serios problemas con un grupo y vamos a verlos afectados. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener cuidado en cómo hacer esto. Otra posibilidad es que uno diga, ok, vamos a tener un umbral para el grupo anaranjado y un umbral para el grupo azul. ¿Ya? Y aún así, ahí podríamos ya entrar a decir que el FMR para un grupo, en este caso el afroamericano, va a ser un poco mayor que este que está acá. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en cómo programar estas cosas y cómo hacer las configuraciones para uso de la población. A ver, perdón. Sí, vamos a seguir. Ya. Entonces, algo que es interesante es, existe algo que se llama la maldición del sesgo. ¿Ya? Esta es una presentación que hizo Ricardo Baeza el viernes pasado, está en YouTube, la pueden ver. Y si ustedes tienen datos que están sesgados y tienen un algoritmo, por muy neutral, justo que sea el algoritmo, van a tener resultados que son sesgados y muchas veces el sesgo se va a ver amplificado. ¿Ya? Esto ocurre bastante en la realidad. Algo que les quería decir es que los datos proporcionados por el ser humano pueden estar sesgados, ¿ya? Pero no es solo eso. No es solamente eso, sino que puede haber otras fuentes de sesgo. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo en que se hizo el reconocimiento facial usando bases de datos de personas de distinto sexo y de distintos colores de piel. Y algo que es interesante observar es esta gráfica que está acá. Atención. Vamos a tener acá este primer nombre es el nombre de la base de datos, y aquí está el grupo étnico, caucásico, afroamericano y caucásico que está acá. Y estaríamos viendo en la primera fila mujeres, en la última fila hombres, y en la del medio la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y este es un reconocimiento de píxeles en la foto de la cara de la persona, ¿ya? Píxeles que pertenecen a la cara y píxeles que pertenecen al pelo. ¿Ya? Vamos a quedarnos acá en este primer grupo. En este primer grupo, los hombres tienden a tener las orejas más descubiertas que las mujeres. ¿Ya? El pelo de las mujeres tiende a ser
más grande en número de píxeles que el pelo de los hombres. ¿Ya? Son resultados que a uno le pueden parecer bastante obvios, en el sentido de que las mujeres usan el pelo más largo que los hombres en promedio, ¿ya? Incluso hay hombres que casi no tienen pelo, pero ese es otro asunto, ¿ya? Y a la hora de usar pelos más largos, entonces las orejas aparecen más cubiertas que en el caso de los hombres, ¿ya? Esta es en esta base de datos. Esta es en otra base de datos, y acá es otro grupo étnico, aquí es los afroamericanos, aquí se usa el pelo más corto que acá, perdón. ¿Ya? Y esta es en otra base de datos. Entonces acá, una de las conclusiones a la que llega este paper es que los mapas de calor dejan claro que, por término medio, o sea, en promedio, las imágenes de rostros femeninos contienen menos píxeles en la cara que las imágenes de rostros masculinos, ¿ya? Y aquí entonces pudiera uno pensar que eso está haciendo que el reconocimiento facial del grupo de mujeres sea más difícil que el reconocimiento facial en el grupo de hombres, ¿ya? Solo porque hay más pelo que está cubriendo la cara, ¿ya? Ese es un estudio que se ha hecho y ahí uno dice, bueno, hay otras cosas que influyen, no solamente en la base de datos, cómo están balanceadas las dos clases, sino que cuáles son las características de esa base de datos, ¿ya? Este es una estadística de cómo es el reconocimiento facial de distintos algoritmos, esto es del 2019, distintos algoritmos que son algoritmos comerciales, en hombres y mujeres de pieles oscuras, ¿ya? En hombres y mujeres de pieles claras, ¿ya? Y aquí ustedes se dan cuenta que el reconocimiento facial en este grupo demográfico es muy bueno, y en este grupo demográfico no es tan bueno, y sobre todo en las mujeres es muy malo, ¿ya? Ojo, aquí hay un gap de 33-34% en estos casos. Entonces, este es un dato a la hora de configurar estos sistemas, se han configurado más favoreciendo a un grupo que a otro. Pudiera ser también que a la hora de usar bases de datos, aquí yo no conozco y nadie lo conoce, cuántas personas de cada grupo fueron usadas en el entrenamiento, etc. ¿Ya? Entonces aquí hay un tema que es necesario sentarse a pensar. Estas son bases de datos de reconocimiento facial muy utilizadas, muy utilizadas, y aquí ustedes pueden ver el porcentaje de, por ejemplo, de personas de piel, de color de piel más claro, blancos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta que es muy famoso, hay alrededor de 87%, ¿ya? Y hay una última que se ha sugerido en el último tiempo que se llama Fair Face, en que aquí deberían estar más distribuidos homogéneamente, ¿ya? Entonces, históricamente, estas son las primeras bases de datos, lo que se estaba usando era de un grupo demográfico y menos de otro. Entonces ahí hay un gran problema a la hora de hacer este tipo de cosas. Voy a mostrarles un pequeño video que nos puede servir para algo motivacional. Espérense. Así. 23 al 29 de noviembre. Esto es publicidad, me la voy a saltar y les voy a poner. Esto es desde el minuto 7:27. Ya, voy a compartir pantalla entonces para que puedan ver este video. Ya. Experta en inteligencia artificial. Estos potentes sistemas se utilizan cada vez más para valorar, clasificar y organizar a las personas a gran escala. Y aunque las Pregunta, ¿se está escuchando el video o no? Sí. Sí, sí se escucha. Ya, ok. sociedades occidentales son reacias a usar estos sistemas, lo cierto es que hay cada vez más ámbitos sociales en los que se clasifica a las personas. Sobre todo en el sistema judicial, con el fin de predecir mediante algoritmos posibles riesgos para la seguridad pública.
Es cierto, los organismos policiales de todo el mundo están recurriendo a los algoritmos para predecir los delitos. El término técnico para esto es policía predictiva o predictive policing. ¿Cómo funciona? Aquí les explico. Existen dos grandes formas de hacer policía predictiva. La primera es a partir de los algoritmos de localización. Estos desarrollan vínculos entre lugares, crímenes y tasas históricas de delincuencia para predecir dónde y cuándo es más probable que se cometa un delito. También toman en cuenta condiciones climáticas y eventos especiales, manifestaciones, conciertos o encuentros deportivos. A estos patrones se le suma la llamada teoría de la repetición cercana, según la cual un ladrón serial tiende a atacar de nuevo, poco tiempo después, cerca de la primera escena del crimen. La otra forma de policía predictiva se basa en datos sobre las personas, la edad, el sexo, el estado civil o los antecedentes penales para predecir quiénes tienen más probabilidades de participar en futuras actividades delictivas. Bien, me voy a quedar ahí. Ustedes, si quieren, después lo ven con mayor detención. Lo que está sucediendo es que hay algoritmos que están siendo empleados en la justicia que sirven un poco para predecir si una persona que está acusada por cometer algún delito, si esta persona va a reincidir después en algún otro delito, ¿ya? O sea, como si uno lo va a cometer de nuevo y qué sé yo. Y hay harto que se ha hecho al respecto, y hay un software que se llama Compass y que se está usando, ¿ya? Y este es el algoritmo que adivina los delitos futuros, ¿ya? Y ha sido muy controversial esto porque se ha equivocado bastante, ¿ya? Les dejo aquí algunos links que puedan ver. Aquí hay algunos ejemplos, está en Wikipedia, con cuál es la fórmula que está utilizando para calcular lo que ellos llaman lo que es la escala de riesgo, ¿ya? Voy a detenerme un poco en esto. La idea es la siguiente, y este es como el esquema de Machine Learning. Ustedes tienen atributos de una persona acusada, ¿ya? Y aquí algo dijeron en el video, podría ser el estado civil, donde vive, la edad, el sexo, el color de piel, etc. Puede haber un montón de cosas acá que se puedan medir. Y después, este algoritmo lo que dice es cuál es la probabilidad de que una persona cometa un delito, ¿ya? Y aquí esto lo puedes decir que tiene alto riesgo, o sea, que va a cometer de nuevo un delito, o bajo riesgo, y puede ser que en el futuro esa persona no cometa un delito, o que sí lo cometa, ¿ya? Y aquí entramos en toda la teoría de Machine Learning, falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, etc., ¿ya? Entonces, un verdadero positivo vendría siendo una persona que el algoritmo dice que es una persona de alto riesgo, que va a cometer un crimen o un delito o lo que sea, y que efectivamente después esa persona lo hace, ¿ya? Es un poquito Minority Report, ¿no? Esta película de ciencia ficción, ¿ya? Pero puede haber falsos positivos, ¿ya? El algoritmo dice que va a cometer un delito, pero realmente no lo comete, ¿ya? Entonces ahí entramos en problemas. Por ejemplo, aquí hubo una evaluación que se hizo de este software, ¿ya? Y pueden ver el análisis que se hizo del software acá en este link. Y acá ponen como ejemplo esta persona, que el algoritmo dijo que tenía bajo riesgo, o sea, que no iba a cometer de nuevo un delito, le puso número 3, y acá a esta persona le puso alto riesgo, y le puso el valor de 8, ¿ya? Observen que esta persona, de apellido Borden, él había robado una bicicleta, ¿ya? Sí, aquí está, a bike and a scooter. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Esta persona tenía como antecedente, tenía 2 robos a mano armada, y tenía acá además, y después cometió un crimen. O sea, hubo algo que hizo después. Sin embargo, esta persona tenía solamente robos menores, ya como una bicicleta o algo por el estilo, y después no hizo nada. Entonces acá uno se da cuenta de que el algoritmo, ¿por qué a esta persona le da un trato como
mucho mejor que a esta otra persona. Y hay montones de ejemplos que están en el paper que ustedes los pueden ver. Esta es una estadística que está en este mismo paper, que está diciendo que los falsos positivos, ¿ya? Son mayores en los afroamericanos que en los blancos. Falso positivo quiere decir que el algoritmo dice que es de alto riesgo la persona, pero que la persona no comete después ningún delito. ¿Ya? Entonces aquí, en el caso de los blancos, solamente es 23%, en el otro grupo es casi 45%. Y el otro error, que son los falsos negativos, es cuando dice que la persona es de bajo riesgo, ¿ya? Que la cree inocente en el futuro, pero que sí comete un delito. ¿Ya? Y en el caso del grupo de los blancos, este número es mucho más alto que en el grupo de los afroamericanos. O sea, esto claramente tiene un sesgo que está beneficiando a un grupo demográfico. Bien, no solamente hay problemas en este tipo de algoritmos de la justicia, sino que también hay problemas en la contratación de personas. ¿Ya? Y aquí hay un estudio que se hizo, esto es del año 2018, entiendo, o 2017, de distintas empresas en que se dan cuenta que los algoritmos para seleccionar personas, que se usa mucho eso, son tantos los postulantes que lo que se hace es que se recogen atributos de los postulantes y según eso se rankean y según eso después se entrevistan y qué sé yo. Pero aquí hubo claramente un sesgo en que se estaban contratando en estas empresas muchos más hombres que mujeres, sobre todo en los puestos de roles técnicos. ¿Ya? Este es otro ejemplo también en que se hizo un análisis de cómo funcionaba un algoritmo para hacer selección de personal. Y acá se puso en el rango. Aquí me falta una columna, discúlpenme. Espérense. Esta que está acá. Eso, ya. Lo que más interesa es esto que está acá. Después lo arreglamos. Ya. Lo que interesa acá es que este que fue rankeado como número 1 según este algoritmo, en la experiencia laboral tenía 146, en experiencia educacional 57, cuántas veces su perfil había sido visto, etcétera, pero era hombre, lo pusieron en rango 1. Y esta, que era mujer, que tenía con creces mucho mejor, ya tenía más experiencia educacional, mucha más experiencia laboral, la puso en número 10. ¿Ya? Entonces ahí uno se pregunta qué están haciendo estos algoritmos por dentro y cómo han sido entrenados. En el análisis de texto, por ejemplo, es bastante claro que también existen problemas de sesgo, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno analiza texto, es común que los doctores sean hombres y que las mujeres sean enfermeras, ¿ya? ¿Por qué? Porque así son los datos que se utilizaron para alimentar estos algoritmos, ¿ya? Estas, por ejemplo, son las palabras vecinas, usando KNN para la palabra hombre, ¿ya? Y que ustedes se pueden dar cuenta qué cosas existen para los hombres y para mujeres. Y aquí aparece, por ejemplo, recepcionista, enfermera, etc. ¿Ya? Entonces, esto está como a la hora de usar datos, si los datos vienen con sesgo, claramente los resultados van a ser sesgados. Este es un ejemplo que mostró Ricardo en su presentación de la semana pasada, en que en lo que es traducción, ¿ya? Y este es un ejemplo que él hizo, escribió en inglés, él es un babysitter, que cuida a niños, ella es un doctor en inglés, y lo hizo traducir al turco, ¿ya? Y él no habla turco y asumimos que está bien traducido acá. Copió esto y lo puso acá, ¿ya? Y tradujo de turco a inglés. Y aquí le ponen, aquí le ponen que ella es, en vez de él, es un babysitter, y que él es un doctor. O sea, aquí claramente este traductor, de alguna forma, en alguna parte, cambió el género, porque en la base de datos se cree que los doctores tienen que ser hombres y no mujeres. Probablemente haya más hombres doctores en la base de datos que mujeres doctores en la base de datos, ¿ya?
En la generación de imágenes también ha habido algunos problemas de sesgo. Este fue bastante controversial. Acá, por ejemplo, el algoritmo que se propone es que a partir de una imagen pixelada podemos generar esta imagen de alta resolución, ¿ya? Aquí otra vez se le baja la resolución para compararla con esta, de tal forma que tengamos algo que sea igual a la entrada, pero lo que nos interesa es esto que está acá. Bueno, y hubo gente que probó con otras personas, y aquí le puso una cara de Obama, pixelada, y este es el Obama que entrega este generador de imágenes. A Obama lo hizo blanco, ¿ya? Incluso el color de los ojos es un poquito casi que color azul, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Porque la base de datos que tenían para esto estaba principalmente poblada con personas de tez más blanca, ¿ya? Y aquí hubo, y ustedes pueden ver acá en el Twitter, se pueden meter después, hay montones de ejemplos de cosas que ocurrieron con este algoritmo y que realmente se empezaron a dar cuenta que no estaba sirviendo para el propósito que querían. Bien, causas del sesgo, ¿ya? Una de las causas principales es que las muestras están sesgadas, ¿ya? Si por casualidad se produce algún sesgo inicial, dicho sesgo puede agravarse con el tiempo, ¿ya? Y aquí ponen el ejemplo de, por ejemplo, en un departamento de policía, si hubo originalmente crímenes que ocurrieron en un lugar, entonces envían más policías a ese lugar y se reportan más crímenes de ese lugar, entonces empieza uno como a alimentar una base de datos que está completamente sesgada, ¿ya? Otra posibilidad es que los datos están contaminados, quiere decir que a la hora de guardar esos datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí pone el ejemplo de una contratación, ¿ya? Que la contratación fue hecha por una decisión que tomó alguien del cuerpo directivo en el pasado y se guarda si una persona fue aceptada o no fue aceptada en el trabajo y no se guarda cuáles son las capacidades de estos solicitantes de empleo, ¿ya? Entonces, al final, lo que uno está haciendo es que el algoritmo aprenda a decidir cómo decidió este directivo en el pasado y no está aprendiendo a decidir según los datos de los que están participando en este concurso. Aquí hay otra causa que son las características que se pueden medir, que son limitadas. Muchas veces si tenemos un grupo que es minoritario, va a ser más difícil sacar características de este grupo minoritario y eso hace que la precisión sea mucho menor para la predicción de este grupo minoritario. La disparidad en el tamaño de la muestra, ¿ya? Si hay muchos más de una clase que de otra, es muy probable que ese grupo minoritario no trabaje del todo bien. Y lo otro es lo que se llaman los proxies, ¿ya? Y este es algo interesante, porque existen atributos que son sensibles, por ejemplo, lo que es la raza, el género, y que un algoritmo no debería usarlos para hacer ningún entrenamiento, ninguna decisión, etc. Pero uno podría incluir en el algoritmo no raza ni género, pero podría incluir el barrio donde vive, ¿ya? Y el barrio donde vive puede ser, y eso está bastante probado en estudios que se han hecho en Estados Unidos, bueno, y en Chile seguramente también sería exactamente lo mismo, el barrio ya está diciendo a qué clase social pertenece la persona y puede estar diciendo de qué raza es la persona, ¿ya? Entonces, uno a veces por no medir algo como un atributo que es sensible, está midiendo otro que implícitamente tiene ese atributo. Eso también ocurre muchas veces en las conversaciones, que acá en Chile se suele en una conversación preguntar en qué colegio estudiaste, y en ese tipo de información ya la persona está haciendo un esquema, ya a través de un proxy, como de qué clase social es la persona. ¿Ya? Entonces eso también lo hacen los seres humanos, y los seres humanos también tienen harto sesgo a la hora de tomar sus decisiones. Aquí hay un ejemplo muy simpático de un paper que publicó Facebook, el grupo de investigación de Facebook,
Y acá lo que hizo este grupo fue que tomó elementos, objetos de otros países. Por ejemplo, este es el jabón que se usa no sé si es en la ducha o en el lavaplatos, de una casa en Nepal, ¿ya? Y este es el jabón que se utiliza para lavarse las manos en Reino Unido, ¿ya? Entonces, cuando uno le pone esta imagen al algoritmo, aquí hay distintos algoritmos que son todos conocidos, está diciendo, por ejemplo, voy a quedar solamente en el primero, dice que es comida, que es queso, que es pan, que es un queque, que es un sándwich, ¿ya? En cambio, en como que todos más o menos aciertan en lo que es esto que está acá, ¿ya? ¿Y eso por qué? Bueno, eso por la base de datos que se ha utilizado. Este es otro ejemplo de cosas en la cocina, esto es en las Filipinas, en que le pusieron algunos condimentos que se usan en las Filipinas, y aquí se pusieron condimentos que se usan en Estados Unidos, y acá dice, el primero dice que es una botella, que es una cerveza, etc. Y acá dice que no, que contiene comida, aquí, bueno, se equivoca, dice que es una medicina, ingredientes, especies, etc. ¿Ya? Entonces lo que hicieron ellos fue ver de dónde venían las imágenes de la base de datos que se estaba usando. Y esto es más o menos la cantidad de imágenes que tiene esta base de datos. En esta base se llama Dollar Street. Y hay, por ejemplo, algunos países, nosotros incluidos, en que no tenemos ninguna imagen en esta base de datos. Entonces, va a ser difícil realmente que pueda reconocer objetos que son típicos de una zona. Y lo otro que es lo más interesante es que pusieron, este es el sueldo promedio, ¿ya? El sueldo promedio de los países en los que hicieron este análisis, y se dieron cuenta que entre más bajo es el sueldo promedio, o sea, países más pobres, el accuracy de este reconocimiento era mucho menor. ¿Ya? Entonces aquí claramente hay un sesgo en este tipo de reconocimiento basado en algoritmos de visión. O sea, entre más alto sea el ingreso, por ejemplo, pensemos en países como Europa, Norteamérica, entonces vamos a tener tasas de reconocimiento del 80 y algo por ciento, cercanos al 90%. En cambio, en países como los nuestros vamos a tener cercano al 70%. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen lo que es el sesgo. Este fue otro ejemplo muy controversial, y que Google tuvo que hacer claramente un update de su algoritmo, en que ciertas personas fueron reconocidas como gorilas, ¿ya? Y eso realmente no le gusta a nadie, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzar algoritmos, que hay que probarlos muy bien antes de ponerlos en el mercado. Bien, esta parte me la voy a saltar en honor al tiempo. Algo que se habla mucho es lo que es fairness, ¿ya? Y fairness, la verdad es que no tiene una traducción precisa en castellano, se puede traducir como justicia, equidad, ¿ya? Y existen muchos artículos que se han dedicado en este último tiempo a tratar el problema de mitigar el sesgo, ¿no? Y de aquí surge el término fairness. Y hay muchas definiciones. Por un lado, estos resultados diferenciales en los sistemas biométricos causados por las diferencias de rendimiento demográfico pueden medirse y cuantificarse. Por otro lado, el fairness se considera una construcción social determinada por el acuerdo general y leyes que está relacionada con las consecuencias de los resultados diferenciales. Es decir, mapea la respuesta de un algoritmo en una aplicación. Ya vamos a ver qué cosas se han hecho al respecto. Algo que se usa es lo que es la paridad estadística, que establece que en entornos de clasificación binaria, y clasificación binaria es todo lo que les he mostrado en los problemas de la justicia, ya que si esta persona va a ser reincidente o no, o en el problema de contratar a alguien o seleccionar a alguien en el personal, los miembros de diferentes grupos deberían tener la misma probabilidad de recibir una predicción positiva, ¿ya? Y eso hay que medirlo. Hay que medirlo a ver si está ocurriendo eso o no. Lo otro que se está proponiendo es que se tiene que minimizar
lo que es el impacto dispar, ¿ya? Y el impacto dispar lo que dice es que las tasas de clasificación positiva entre dos grupos, cualesquiera, no deben variar en más del 80%, ¿ya? Aquí les tengo un ejemplo que lo pueden ver, por ejemplo, en este caso, en que hay un concurso en que se está concursando para un trabajo, y aquí hay un grupo que es minoritario, y aquí hay un grupo que no es minoritario, y la tasa de aceptación del grupo no minoritario es del 9.7 de los postulantes, y el grupo minoritario es 4.8, ¿ya? Y resulta que el 4.8 es el 49.5 de 9.7. No se está llegando al 80%. Entonces, en este caso, se dice que aquí hay algo que está mal. Espérense. Y que está ocurriendo lo que se llama el impacto dispar, y que esto hay que evitarlo, ¿ya? No debe variar más del 80%. Y lo otro que se usa es el principio de equidad de probabilidades igualadas, también conocido como maltrato dispar. Requiere que los algoritmos de clasificación realicen predicciones de manera que ningún grupo reciba un número desproporcionadamente mayor de errores falsos positivos o falsos negativos. Esto también es algo que se está haciendo. Por último, lo que es la paridad demográfica y la formulación de paridad demográfica de la equidad no se centra en la pertenencia a un grupo, sino que se basa en la idea de que individuos similares deberían recibir predicciones similares. Y para todo esto hay que hacer muchas estadísticas y ver si los algoritmos que uno está haciendo están cumpliendo con este tipo de cosas, ¿ya? Para terminar, el trabajo que hizo Esteban, este estudiante de magíster que generosamente me prestó sus slides, él propuso 3 estrategias distintas para mitigar este problema de sesgo. Una de ellas fue que a partir del embedding hacer un clustering, y a partir del clustering generar umbrales para cada clúster. Entonces, de esta forma no se está preguntando de qué raza es la persona, de qué sexo es, sino que es a partir de los embeddings. Esa es una estrategia que propuso. Otra, que fue de las más interesantes, fue que pudimos extraer, él pudo extraer atributos soft. Y los atributos soft biométricos quiere decir de qué color es el pelo, si usa lentes, si tiene barba, ninguna cosa que sea como sensible a la persona, ¿ya? Y a partir de estos atributos que logramos encontrar, Esteban logró encontrar una base de datos en que había 90 atributos soft, hizo un clustering, y en base al clustering hizo lo que es un umbral. Y algo un poco más sofisticado es que armó un árbol de decisión basándose en esto, y ahí sacó umbrales para cada grupo, y de esta forma se obtuvo algo que es mucho más que los distintos grupos tienen como comportamientos en el rendimiento del algoritmo más parecidos, más homogéneos, ¿ya? Para terminar, quiero terminar con esta representación que la presentó Ricardo en su presentación del viernes, ¿ya? En que puede haber un problema, en el sentido, en este ejemplo lo que se ilustra es que hay 3 personas que quieren ver aquí un partido de fútbol, pero que tienen tamaños distintos, y hay una barrera, ¿ya? Entonces, lo que es el término de igualdad es que a todas las personas se les da el mismo beneficio. Sin embargo, vemos que esta persona no puede ver el partido de fútbol, ¿ya? El término de equidad es que esta persona, por ser más baja, se le da un soporte mayor para que pueda llegar y pueda ver esto que está acá, ¿ya? A esta persona no se le da nada porque tiene la altura suficiente para ver el partido, a este se le da una cajita, a este se le da 2 cajitas. Y el término de lo que es justicia es que se evita la barrera, de tal forma que las 3 personas, siendo como son, pueden ver el partido de fútbol sin ningún problema, ¿ya? Entonces aquí las causas de la inequidad, ¿ya?, fueron de alguna forma eliminadas
para que estas personas puedan todas, independiente de cómo son, poder ver el partido de fútbol. Con eso termino la presentación de hoy día. No sé si hay preguntas de esto. Son temas que realmente se prestan mucho para conversar y analizar. ¿Alguna pregunta del auditorio? Chicos, ni una pregunta. No les puedo creer. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí, se escucha. Ya, una pregunta que sea, láncense. Yo tengo una consulta, profe. La consulta va relacionada con la parte como de la automatización que se le usa a los algoritmos de edición, porque una cosa es el algoritmo propio de edición y lo otro es lo que se hace con el algoritmo de edición. Entonces, por ejemplo, usar el drone para detectar automáticamente una persona o personas dentro, por ejemplo, el tema de manifestaciones, encontrar personas específicas dentro de una manifestación y seguirla. ¿Hay algo al respecto de cuál es el uso, no solamente del algoritmo de edición, sino que además de el objeto que estaba haciendo la inspección o el objeto que está haciendo, utilizando este mecanismo para seguir o para hacer algún tipo de como vigilancia como más que global, sino que detenida? Me refiero a que cuando se deja de hablar del individuo, o sea, perdón, de la masa y se habla del individuo. ¿Qué cosa legal hay al respecto? Porque yo he visto harto de personas o de empresas que usan las cámaras para poder, casi que en vez de utilizar la cámara para poder definir, por ejemplo, cuál es el espacio o el movimiento que hay dentro de la oficina, el seguir a una misma persona. Y esa persona, como en vez de pasar como digo, del general de la gente, pasar al individuo. ¿Qué tanta legalidad hay al respecto? Aparte de la ética, ¿hay algo legal al respecto de cómo se usa esa información? Sí, en cuanto a la legalidad, hay varias regulaciones que se han estado estableciendo en el último tiempo, y lo que está sucediendo es que la tecnología va mucho más rápido que las leyes, ¿ya? O sea, lo que hablaba Alejandro en su presentación, la ley de delito informático en Chile es como del año, incluso es del año 90, ¿ya? En el que la tecnología del año 90 era muy distinta a la que tenemos hoy en día, y que permite, por ejemplo, robar datos a través de la nube, porque la ley de delito informático dice que el robo de datos es a través de un dispositivo electrónico, como un pendrive, como un disco duro externo. Entonces, está claro que la ley va mucho más atrasada que lo que es el desarrollo tecnológico. Eso por una parte, pero hay regulaciones, ¿ya? Y en las regulaciones, por ejemplo, los que más regulan son los europeos. La Comunidad Europea tiene regulaciones súper fuertes para lo que es la protección de los datos. Y ahí lo que dice es que los datos de las personas son de las personas, ¿ya? Ese es como algo que es súper importante en la regulación de datos europeos, y que las personas son dueñas de hacer lo que quieran con sus datos. Si uno pertenece a una base de datos por consentimiento, uno puede quitar ese consentimiento, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esas regulaciones existen en varios países, en los países como los nuestros se está trabajando recién en eso. Ahora, yo a lo que apunto es a que ustedes, ¿ya? Y ese es el objetivo de este capítulo en el curso, es que ustedes, como futuros profesionales, sean éticos y que no se presten para hacer trabajos en los que la ética está comprometida, ¿ya? Yo creo que eso, como sello que tengamos nosotros en nuestros cursos, es lo mejor que podemos hacer en la formación que uno les
haga cuestionar lo que están haciendo y que piensen en qué consecuencia puede tener lo que están haciendo. Muchas veces no es que haya una intención. O sea, toda esta gente que ha hecho algoritmos y que ha juntado bases de datos y qué sé yo, en ningún momento se le pasó por la mente decir, uy, hay un grupo demográfico que estamos dejando afuera. Entonces, no, simplemente recogieron datos y pusieron a recoger datos probablemente los mismos estudiantes que hay en la universidad, etcétera. Ya con eso ya hay un sesgo de la adquisición de datos, son las personas que pertenecen a una universidad. Y con eso entrenan. El error es creer que eso va a servir para otros modelos. Y el error también es que haya personas que puedan ser discriminadas, ¿ya? O que puedan verse afectadas por sesgos que hay en los datos o en los algoritmos. No sé si he contestado tu pregunta, lo único que te puedo decir es que se está trabajando y cada vez más, y como ha habido un gran salto de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, en el último tiempo se está trabajando mucho más en lo que son las regulaciones. Pero todavía nos falta mucho que avanzar y que definir en este tipo de temas. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias, profe. Sí, se responde. O sea, básicamente, una cosa es la parte legal, bueno, como en todo, una cosa es la parte legal, la otra es la parte ética. Son cosas distintas. Una más atrasada que la otra. Sí, espérate que estoy con el audio malo, no sé qué me pasó. Escucho muy mal. ¿Puedes hablar ahí? No, ahí sí que no te escucho nada. Pero, sí, yo escucho. Ya, ahí quizás que estoy con, no sé, tengo el máximo, el volumen. Ahí. ¿Puedes hablar ahí, por favor? Sí, no hay problema, profe. Ahí, No sé si sí, ahora sí mejoré el audio, que como presenté el video, sí, no te escuché lo último. Sí, no, era eso, que básicamente eran dos cosas. Uno es la parte legal, la otra es la parte ética, que Sí. son cosas Y yo por creo que arriba. acá y de hecho en nuestros países lo que sucede es que las cámaras pueden estar en cualquier parte y se pueden estar haciendo cosas que uno no sabe lo que están haciendo con los datos. Yo me imagino que eso ocurre y como hay un vacío legal, no es ilegal lo que se está haciendo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso cuando ustedes se pongan a hacer desarrollos de sus propios sistemas. No sé si hay más preguntas. Gracias, Gustavo, por tu pregunta. ¿No? Bien. Profe, ¿puedo Sí. hacer un comentario aparte? Sí. Eh, ¿Qué tan retroactivo, qué tan factible es hacer que la ética o los algoritmos sean retroactivamente mejores? Porque ya han habido en inteligencia artificial, ¿cuánto? Unos 30, 20 años de desarrollo y que uno nunca sabe cómo va a ir para adelante, pero si que, por ejemplo, se descubre una aplicación poco ética para un algoritmo bastante antiguo, ¿qué tan retroactivo es? Porque finalmente quizás los desarrolladores que inicialmente hicieron el entrenamiento de esa red, no sé si no existirán, pero ya quizás no están fuera del mapa. Entonces, Sí. ¿qué, Lo que qué es, posibilidad hay que sea retroactivo? siempre lo que ha sucedido, lo que uno alcanza a leer en la prensa, es que son, no es retroactiva la palabra, son reactivos. O sea, cuando meten la pata, hay un escándalo de los medios, aparece por todas partes. O sea, este que les mostré de estas personas que fueron clasificadas como gorilas, ahí Google tuvo que cambiar, o sea, sacar de su mercado esta aplicación y tuvo que ponerse las pilas para poder presentar un modelo que no tuviera ese problema. Entonces, eso sí ocurre bastante, pero eso es cuando queda en evidencia algo. Muchas veces no queda en evidencia algo. Por ejemplo, esto de tomar este software que se usa en la justicia. Es muy probable que haya algoritmos que se estén usando y que no sean transparentes para la sociedad, cómo lo hacen, cómo funcionan. Y ese también es un problema de la ética. O sea,
cuando hay algoritmos que son para hacer algo con grupos humanos, con personas de alguna característica, bueno, uno como ser humano, como ciudadano, debería saber qué hace el algoritmo. Muchas veces no lo sabemos, y ahí es difícil ser reactivo ante esto, ¿ya? O sea, porque ni siquiera tenemos la información de qué es lo que está sucediendo. Ahora, todo es corregible, y también todo es técnicamente se pueden hacer las cosas mejores. Cuando hay un error que se comete, uno puede de alguna forma reparar, o sacarlo del mercado, o no usarlo porque uno se da cuenta que está afectando a un grupo de personas. Pero eso no es técnico. El problema no es técnico, sino el problema más bien es de las personas si tienen la voluntad de hacerlo, ¿no? Bien, ¿más preguntas? No. Ni una sola pregunta. Bien, yo echo de menos realmente la clase presencial, porque estos temas, cuando es presencial, sé perfectamente que la gente participa mucho más y que también presta más atención a la presentación. Entiendo que es fin de semestre, y entiendo también que están con muchas cosas que hacer, y que las clases online ya no están dando para mucho más. Así que yo aplaudo que el próximo año, si es que no viene otra variante extraña que por ahí viene del COVID, volvamos a tener las clases presenciales. Me quedo hasta aquí hoy día, y el día miércoles será la última clase que voy a hablar sobre lo que es explicabilidad, ¿ya? De los algoritmos, ¿ya? Y les voy a explicar algunos algoritmos de explicabilidad, ¿ya? Bien, me quedo hasta acá y nos vemos. Chao.